Buen día, estimados estudiantes. El aprendizaje de hoy es explicar características de los cuerpos geométricos y construir algunos de ellos. La evidencia, construir polígonos regulares con sus diferentes características. Para el primer momento nos hacemos estas preguntas. ¿Qué nombre tienen las figuras anteriores? ¿Qué partes observa en cada una de las figuras? ¿Qué diferencia encuentra entre ellas? Recuerde que este es un cubo en 3D y esta es la construcción en 2D. Entonces, a partir de esta información, por favor, contestamos las preguntas. Necesita saber ángulos. Un ángulo es una figura geométrica formada en una superficie de dos líneas que parten de un mismo punto. Aquí, como podemos ver, dos líneas que parten de un mismo punto y tiene una abertura formada por dos rayas llamados lados. Lado, lado, y aquí está el ángulo. La clasificación de los ángulos son ángulo recto, que es aquel cuya medida es de 90 grados, ángulo agudo, cuya medida es menor de 90 grados, ángulo extendido o llano, que la medida es de 180. Ángulo obtuso es aquel que es mayor de 90 y menor que 180. Ángulo completo porque tiene los 360 grados. Y ángulo complementario, que es aquel cuyas medidas suman 180. Este ángulo, digamos que, cuyas medidas suman 90. Este ángulo, digamos que mide 70 y este ángulo mide 20. Entonces, si yo sumo 70 más 20, me tiene que dar 90 y digo que son ángulos complementarios. Polígonos. Un polígono es una figura geométrica en un plano que está establecida por líneas rectas. Se trata de un fragmento plano que está formado por segmentos consecutivos sin alineación que recibe el nombre de lado. Estos son los lados del polígono. Y este sería un 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 lados, o sea, un pentágono. En la fundamentación conceptual es muy importante que copien en sus cuadernos, ya que la teoría en geometría y en aritmética, tanto como en estadística, es súper fundamental tener claro los conceptos. Pueden hacer resúmenes o copiar textualmente. Los cuerpos geométricos son objetos en los cuales podemos distinguir tres dimensiones: largo, ancho y alto, así como lo vemos en la imagen. Ancho, alto y largo. El largo siempre va a ser la profundidad. Los cuerpos geométricos pueden ser poliedros y cuerpos redondos. Entonces, ¿cuál es la característica de ser poliedros y de ser cuerpos redondos? Que los poliedros, todas sus caras son planas, aquí como lo pueden ver. Sus elementos son las caras, las aristas y los vértices. Si vemos aquí en la imagen de este poliedro, el vértice son aquellos puntos o esquinas de la figura. La base evidentemente viene siendo las caras, que son planas. Las aristas son los lados y la cara lateral siempre es la que vemos frontalmente. Y en los cuerpos redondos, pues todos tienen al menos una cara curva, como ustedes ven acá. Sus elementos es el radio basal y la altura. El radio basal evidentemente es el radio que se toma para hacer una circunferencia, la base que viene siendo la misma circunferencia, la altura del cuerpo redondo y la base que es la misma de arriba. Si se dan cuenta, esta tiene una cara curva y este recibe el nombre de cilindro. ¿Qué son los poliedros? Bueno, pues los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son todas polígonos, figuras geométricas planas.
Muy bien, ya lo habíamos mencionado antes, los elementos de los cuerpos geométricos son las caras y las aristas, así como lo vemos en la imagen, en donde los puntos de las esquinas son los vértices, las caras vienen siendo estas y las aristas vienen siendo estos que estoy seleccionando. Polígonos, muy importante tener en cuenta esto. Un polígono es una figura plana limitada por segmentos, ya lo habíamos dicho antes. Y cada segmento se interseca con otro solo en sus puntos extremos y ningún par de segmentos consecutivos son colineales. Hay tres características, según el número de lados, que ahí los clasificamos como lo hicimos en la primera guía, en pentágonos, hexágonos, decágonos, triángulos, ¿sí? Según la medida de sus ángulos internos, que podemos decir que es un polígono regular o irregular, y según la forma, si es convexo o cóncavo. Muy importante porque para el tercer momento vamos a utilizar esta definición de convexo o cóncavo. Se dice que es convexo cuando ninguno de sus ángulos internos supera los 180 grados. Entonces tenemos que mirar muy bien cuánto miden los ángulos internos de cada figura. Si se dan cuenta, ahí en esa figura es convexo. ¿Por qué? Nunca van a superar los ángulos mayores de 180 grados. Caso contrario al cóncavo, cuando alguno de sus ángulos internos mide más de 180 grados. Si se dan cuenta, ¿cuál es el ángulo que mide más de 180 grados? Acá, este ángulo mide más de 180 grados, por eso es cóncavo. Polígonos regulares y su construcción. Entonces aquí es donde vamos a poner todo en práctica. Un polígono tiene todos sus lados congruentes. ¿Qué es congruentes? Que sean iguales. Y todos sus ángulos también congruentes, o sea, iguales. Se denomina un polígono regular. Los elementos de ese polígono regular son el centro, el radio, que viene siendo este que vemos acá, el apotema, que es del centro a uno de sus lados del polígono, no de la circunferencia del polígono, y el ángulo central. Entonces, ¿qué viene siendo este? Pero este es el mismo ángulo de acá, que el mismo ángulo de acá, que el mismo ángulo de acá, el mismo ángulo de acá y el mismo ángulo de acá. Porque recuerden que son congruentes. Nota muy especial, a todo polígono regular se le puede dibujar una circunferencia circunscrita cuyo centro coincide con el del polígono y pasa por sus vértices. En este caso, esta es la circunferencia circunscrita. Un ejemplo, tenemos un triángulo equilátero, un cuadrado, miren, 1, 2, 3, 4 lados, un hexágono regular y un octágono regular, que estos los vamos a dibujar. Para la construcción de polígonos regulares, entonces, a partir del radio de la circunferencia circunscrita, se divide esta en el mismo número de partes como lados tenga el polígono y se unen los puntos de división de la circunferencia. Para el ejemplo 1, yo los voy a acompañar dibujándolos, pero yo no los voy a dibujar en el cuaderno, cosa que ustedes sí lo van a hacer, sino voy a utilizar una herramienta que se llama GeoGebra. Les cuento que este es un software libre, muy fácil de manejar y muy práctico. Cuando comencemos nuestras clases presenciales, les voy a enseñar a utilizarlo. Para el ejemplo 1, observa el procedimiento para construir un octágono regular inscrito en una circunferencia de 1,5 centímetros de radio. El primer paso es, se construye una circunferencia de 1,5 centímetros de radio. Entonces vamos a hacer los pasos. Lo primero que nos pide es la distancia de 1,5 centímetros y vamos a trazar
nuestra recta, nuestra circunferencia, perdón. Vamos a ver qué nos dice. Segundo, se dibujan dos diámetros perpendiculares. Entonces vamos a dibujar los diámetros perpendiculares. ¿Listo? Ahí está, muy importante que tengamos estos vértices bien definidos. Vamos a ver, tercer paso. Se trazan las bisectrices de los ángulos que forman los diámetros. Entonces vamos a mirar de dónde salen estas marcas, que es de la siguiente forma. Entonces vamos a tomar este punto medio, que es de 1,5 centímetros, trazamos una circunferencia, hacemos lo mismo en todos los lados de esta forma. Luego de eso vamos a renombrar los puntos de intersección en donde se nos cortan las circunferencias en todos los lados, y luego vamos a trazar los centímetros. Una vez tengamos esos, vamos a ubicar los puntos de intersección en donde pasa la recta y se corta con la circunferencia, de esta manera. Y vamos a ver qué nos dice el punto número 4. Se unen los puntos de corte de los diámetros y las bisectrices con la circunferencia. Unir todos los puntos, y si se dan cuenta, todo tiene que valer lo mismo porque los lados son congruentes. La recomendación es que hagan las construcciones con el lápiz muy suave para que del borrador usted pueda lograr el resultado final. Para el ejemplo número 2 es construir un hexágono regular de lado AB que se pueda llevar a cabo con los siguientes pasos. El primer paso, con un radio de... Dios mío, Jesucristo, me deja inquieto. Listo. Para el ejemplo 2, que es construir un hexágono regular del lado AB, se puede llevar a cabo con los siguientes pasos. Primero, con un radio del segmento AB se trazan dos circunferencias con centro en A y B y se toma uno de los puntos de corte, que se llamará O cualquier letra, es lo de menos. Ese es el centro del hexágono. De la siguiente manera, visualicemos el segundo paso. Luego de que tengamos esta construcción, se va a trazar la circunferencia con centro en O, acá, y se obtienen los puntos D y Q como cortes de la circunferencia anterior, estos dos. Luego, tercero, se construyen rectas perpendiculares al segmento AB que pasa por A y por B, se marcan con R y S los puntos de corte a las rectas y la circunferencia. Les recuerdo, las letras podemos manejarlas como nosotros queramos. Y cuarto, se unen todos los segmentos para obtener el hexágono de esta manera. Vamos a trazar el segmento AB cuya distancia va a valer 2 centímetros. ¿Listo? Entonces ustedes en el cuaderno van a utilizar 2 centímetros. Van a abrir por favor el compás en 2 centímetros y van a hacer las circunferencias con centro en A, con centro en B. Luego de que tengan eso, van a marcar el punto donde se intersecan las rectas, las circunferencias arriba y abajo, y ahí en el D van a hacer la circunferencia, que este viene siendo el centro de la figura del hexágono. Bueno, luego van a trazar las perpendiculares en A
En B van a marcar los puntos de intersección, así como lo estamos haciendo, y vamos a trazar ahora la perpendicular que pasa por J y K, que viene siendo esta, y finalmente vamos a unir todos los segmentos de esta manera. Entonces la recomendación, igual que en el anterior, que hagan las construcciones suaves para que con ayuda del borrador eliminen todas esas líneas si ustedes desean, y así mostrar la figura que se estaba pidiendo inicialmente. Después llega el tercer momento, que es la actividad individual, en donde ustedes pues van a realizar siguiendo el ejemplo. Dice, la figura es un triángulo, lados 3, y la forma es convexo. ¿Por qué es convexo? Porque recuerden que sus ángulos internos no superan los 180 grados, son menores de 180 grados. Por lo menos aquí es cóncavo, entonces 5 lados, o sea, recibe el nombre de pentágono. Usted va a realizar un pentágono, pero con la diferencia de que el pentágono, uno de sus ángulos internos va a valer más de 180 grados, entonces pendientes con ese tema. Segundo, teniendo en cuenta el tema de cuerpos geométricos, responde, lea la guía y escríbala en el cuaderno o haga un resumen. B, consulta los principales poliedros y cuerpos redondos, que esos los deben consultar. C, escribe las diferencias entre polígonos y cuerpos geométricos, que esa ya se las habíamos dicho arriba. D es el mismo, o sea que solamente hacen el C. Y el E, busca imágenes de poliedros y cuerpos redondos, pégalas y señala sus elementos. Si no hay impresora, las dibujan por favor y las colorean. En el quinto momento es su momento, en el cual ustedes van a dibujar un octágono regular con la medida de 3,5 centímetros de radio, y van a hacer un hexágono regular de 6 centímetros de lado. Entonces, ánimo, éxitos y que Dios los bendiga.